silencio y le miró desde el otro extremo de la habitación. Pensó en lo curioso que era que, con su cabello canoso y su rostro desfigurado, pareciera mucho mayor que su madre, y sin embargo habían sido jóvenes juntos, se habían unido al círculo juntos, habían conocido a Valentine juntos. Mi madre no haría, empezó, y su voz se apagó. Ya no estaba segura de hasta qué punto conocía a Jocelyn. Su madre se había convertido en una desconocida para ella, una mentirosa, alguien que ocultaba secretos que no habría hecho. Tu madre abandonó el círculo, dijo Hodge. No fue hacia ella, sino que la observó desde el otro extremo de la habitación, con los ojos fijos y brillantes de un pájaro. Una vez que le comprendimos lo extremista que se había vuelto Valentine, una vez que supimos lo que estaba dispuesto a hacer, muchos de nosotros lo abandonamos. Lucian fue el primero en marcharse. Eso fue un gran golpe para Valentine. Habían estado muy unidos. Hodge meneó la cabeza. Luego Michael Wayland, tu padre, Jace. Jace enarcó las cejas, pero no dijo nada. Hubo quienes permanecieron leales: Pangborn, Blackwell, los Lightwood. ¿Te refieres a Robert y a Maris? Jace se mostró estupefacto. ¿Qué hay de ti? ¿Cuándo te fuiste? No lo hice, repuso él en voz baja. Tampoco lo hicieron ellos. Teníamos miedo, demasiado miedo de lo que pudiera hacer Valentine. Tras el levantamiento, los que le eran leales como Blackwell y Pangborn huyeron. Nosotros nos quedamos y cooperamos con la clave. Les dimos nombres, les ayudamos a dar con los que habían huido. Por hacer eso obtuvimos clemencia. Clemencia. La mirada de Jace fue veloz, pero Hodge la vio. «Piensas en la maldición que me ata a este lugar, ¿verdad?», preguntó. «Siempre diste por supuesto que era un hechizo de venganza lanzado por algún demonio o brujo enfadado. Dejé que lo pensaras, pero no es cierto. La maldición que me ata la lanzó la clave». «¿Por pertenecer al círculo?», preguntó Jace, su rostro una máscara de asombro. «Por no abandonarlo antes del levantamiento». «Pero a los Lightwood no los castigaron», repuso Claire. «¿Por qué no? Habían hecho lo mismo que usted». «Existían circunstancias atenuantes en su caso. Estaban casados, tenían un hijo. Aunque no es que residan en este puesto avanzado lejos del hogar por propia elección. Nos desterraron aquí, a los 3, a los 4 debería decir. Alec era un bebé berreante cuando abandonamos la ciudad de cristal. Ellos pueden regresar a Idris únicamente por cuestiones oficiales, y aún así, solo durante periodos cortos. Yo no puedo regresar jamás. Nunca volveré a ver la ciudad de cristal». Jace le miró fijamente. Fue como si mirara a su tutor con nuevos ojos, se dijo Claire, aunque no era Jace quien había cambiado. «La ley es dura, pero es la ley», repitió el muchacho. «Yo te enseñé eso», indicó Hodge, con un tono cáustico en la voz. «Y ahora tú me lo arrojas a la cara. Con toda la razón, además». Parecía como si deseara desplomarse sobre una silla próxima, pero se mantuvo erguido. En su rígida postura había algo de soldado que había sido, pensó Claire. «¿Por qué no me lo contó antes?», preguntó la joven. «Que mi madre estuvo casada con Valentine. Usted sabía su nombre». «La conocía como Jocelyn Fairchild, no como Jocelyn Frey», explicó Hodge. «Y tú insistías tanto en su ignorancia del mundo de las sombras que me convenciste de que no podía ser la Jocelyn que yo conocía, y quizá tampoco quería creerlo. Nadie desearía el regreso de Valentine», volvió a negar con la cabeza. «Cuando envié a buscar a los hermanos de la ciudad de Hueso, no tenía ni idea de qué noticias tendríamos para ellos», indicó. «Cuando la clave averigüe que Valentine puede haber regresado, que está buscando la copa, habrá un alboroto. Solo puedo esperar que no se desbaraten los acuerdos». «Apuesto a que Valentine le gustaría eso», repuso Jace. «Pero ¿por qué quiere la copa tan desesperadamente?». El rostro de Hodge estaba gris. «¿No es eso obvio?», repuso. «Para poder crearse un ejército».
Jace pareció sobresaltado. Pero eso jamás podría. Hora de cenar. Era Isabel, enmarcada en la puerta de la biblioteca. Todavía sostenía la cuchara en la mano, aunque los cabellos se le habían escapado del moño y le caían desordenadamente a lo largo del cuello. Lo siento si estoy interrumpiendo, añadió como si se le acabara de ocurrir. Dios del cielo, exclamó Jace, la temida hora está próxima. Holt se mostró alarmado. Tomé un desayuno muy sustancioso, tartamudeó. Quiero decir, almuerzo. Un almuerzo que me llenó mucho. No podría comer. He tirado la sopa, informó Isabel, y he pedido comida china a aquel lugar del centro. Jace se desenganchó del escritorio y se desperezó. Fantástico, estoy muerto de hambre. Tal vez podría tomar un bocado, admitió Holt dócilmente. Sois dos mentirosos terribles, bromeó Isabel sombría. Mirad, sé que no os gusta lo que cocino, pues deja de cocinar, le aconsejó Jace con toda la razón. Pediste cerdo musu, ya sabes que adoro el cerdo musu. Isabel alzó los ojos al cielo. Sí, está en la cocina. Formidable. Jace se escabulló por su lado alborotándole cariñosamente los cabellos. Holt fue tras él, deteniéndose solamente para dar una palmada afectuosa a Isabel en el hombro. Luego salió, agachando la cabeza con un divertido gesto de disculpa. Realmente había podido ver Claire en él apenas unos minutos antes, el espíritu de su antiguo ser guerrero. Isabel seguía con la mirada a Jace y a Holt, haciendo rodar la cuchara en sus dedos pálidos y llenos de cicatrices. ¿Él lo es realmente?, inquirió Claire. Isabel no la miró. ¿Quién es qué? Jace es realmente un terrible mentiroso. Ahora Isabel sí volvió los ojos hacia Claire, y eran enormes, oscuros e inesperadamente pensativos. En absoluto. No cuando se trata de cosas importantes. Te contará cosas horribles, pero no mentirá. Hizo una pausa antes de añadir en voz baja. Es por eso que es mejor no preguntarle nada, a menos que sepas que puedes soportar oír la respuesta. La atmósfera de la cocina era cálida y estaba llena de luz y del olor salado y dulce de la comida china. El olor le recordó a Claire su casa. Se sentó y contempló su refulgente plato de fideos. Jugueteó con el tenedor e intentó no mirar a Simon, que tenía la vista fija en Isabel, con una expresión más vidriosa que el pato lacado del general So. Bueno, creo que es algo así como romántico, dijo Isabel, succionando perlas de tapioca a través de una enorme pajita rosa. ¿El qué?, preguntó Simon poniéndose alerta al instante. Todo ese asunto sobre que la madre de Claire estaba casada con Valentine, contestó Isabel. Jace y Holt la habían puesto al corriente, aunque Claire reparó en que ambos habían dejado fuera la parte sobre de que los Lightwood habían pertenecido al círculo y las maldiciones que la clave había pronunciado. Así que ahora ha regresado de entre los muertos y ha venido a buscarla. Quizá quiere que vuelvan a estar juntos. Dudo que enviara a un demonio rapiñador a su casa porque quiera que vuelvan a estar juntos, comentó Alec, que había aparecido cuando se servía la comida. Nadie le había preguntado dónde había estado y él no había ofrecido tal información. Estaba sentado junto a Jace frente a Claire y evitaba mirarla. No sería lo que yo haría, coincidió Jace. Primero los dulces y las flores, luego las cartas de disculpa y a continuación las hordas de demonios rapiñadores, en ese orden. Tal vez le envió dulces y flores, dijo Isabel. No lo sabemos. Isabel, repuso Holt en tono paciente, se trata del hombre que hizo caer tal destrucción sobre Idris como no se había visto nunca, que puso a los cazadores de sombras contra sus subterráneos e hizo que por las calles de Idris corriera la sangre. Resulta más bien excitante, arguyó Isabel, toda esa maldad. Simon intentó parecer amenazador, pero se dio por vencido al ver que Claire le miraba fijamente.
De todos modos, ¿por qué desea tanto Valentine esta copa? ¿Y por qué cree que la madre de Claire la tiene?, preguntó. Usted dijo que era para poder crear un ejército, contestó Claire volviendo la cabeza hacia Hodge. ¿Quiere decir que es porque puede usar la copa para crear más cazadores de sombras? Sí. De modo que Valentine simplemente podría acercarse a cualquier tipo en la calle y convertirlo en un cazador de sombras, simplemente con la copa. Simon se inclinó al frente. ¿Funcionaría conmigo? Hodge le dedicó una mirada larga y mesurada. Posiblemente, respondió, pero lo más probable es que seas demasiado mayor. La copa funciona en niños. Un adulto bien no se vería afectado en absoluto por el proceso o moriría en el acto. Un ejército infantil, dijo Isabel en voz baja. Solo durante unos pocos años, indicó Jace. Los críos crecen deprisa. No pasaría mucho tiempo antes de que fueran una fuerza a la que enfrentarse. No sé, repuso Simon. Convertir a un grupo de críos en guerreros. He oído que suceden cosas peores. No veo que sea algo de tanta importancia mantener la copa lejos de él. Dejando aparte que inevitablemente usaría este ejército para lanzar un ataque contra la clave, repuso Hodge con sequedad. El motivo de que solo se seleccione a unos pocos humanos para ser convertidos en Nephilim es que la mayoría jamás sobreviviría a la transición. Se necesita una fuerza y resistencia especiales. Antes de poder ser convertidos es necesario someterlos a pruebas exhaustivas, pero Valentine jamás se molestaría en hacerlo. Usaría la copa en cualquier niño que consiguiera capturar y se quedaría al 20% que sobreviviera para convertirlo en su ejército. Alec miraba a Hodge con el mismo horror que Claire sentía. ¿Cómo sabes que haría eso? Porque, respondió él, cuando estaba en el círculo, ese era su plan. Dijo que era el único modo de crear la clase de fuerza que se necesitaba para defender nuestro mundo. Pero eso es asesinato, exclamó Isabel, que se había puesto ligeramente verde. Hablaba de matar niños. Dijo que habíamos hecho el mundo que fuera seguro para los humanos durante 1000 años, repuso Hodge, y que ahora había llegado el momento de que nos compensaran por ello. ¿Con sus hijos?, inquirió Jace con las mejillas ruborizadas. Eso va en contra de todo aquello para lo que se supone que existimos. Proteger al indefenso, salvaguardar la humanidad. Hodge apartó su plato. Valentine estaba loco, afirmó. Era brillante, pero demente. No le importaba nada que no fuera matar demonios y subterráneos. Nada que no fuera hacer que el mundo fuese puro. Habría sacrificado a su propio hijo por la causa y no era capaz de comprender que alguien no lo hiciera. ¿Tenía un hijo?, preguntó Alec. Hablaba de un modo figurado, respondió Hodge alargando la mano para coger su pañuelo. Lo usó para secarse la frente antes de devolverlo al bolsillo. La mano, advirtió Claire, le temblaba ligeramente. Cuando su tierra ardió, cuando su hogar fue destruido, se dio por supuesto que había preferido destruir no solo a sí mismo, sino también la copa antes que ceder ambas cosas a la clave. Se encontraron sus huesos en las cenizas, junto con los huesos de su esposa. Pero mi madre vivió, dijo Claire. Ella no murió en el fuego. Y tampoco, por lo que parece ahora, murió Valentine, indicó Hodge. A la clave no le satisfará que la hayan engañado, pero lo que es más importante, querrán conseguir la copa, y más aún querrán asegurarse de que Valentine no lo hace. Me parece que lo primero que debemos hacer es hallar a la madre de Claire, propuso Jace. Encontrarla a ella y encontrar la copa. Encontrarla antes de que lo haga Valentine. Aquello le pareció estupendo a Claire, pero Hodge miró a Jace como si, como solución, hubiese propuesto hacer malabarismos con nitroglicerina. Absolutamente no. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, respondió Hodge. Todo esto es mejor dejarlo a cazadores de sombras expertos y con experiencia. Yo soy experto, protestó Jace. Tengo experiencia. El tono de Hodge era firme, casi paternal. Sé que es así, pero con todo eres un niño o casi uno.
Jace miró a Hodge con ojos entrecerrados. Sus pestañas eran largas y proyectaban sombras sobre los angulosos pómulos. En cualquier otra persona hubiera sido una mirada tímida, incluso una de disculpa, pero en Jace resultó intolerante y amenazadora. «Yo no soy un niño». «Hodge tiene razón», dijo Alec. Miraba a Jace y Claire pensó que debía de ser una de las pocas personas del mundo que miraban a Jace no como si sintiera miedo de él, sino como si temieran por él. «Valentine es peligroso. Sé que eres un buen cazador de sombras, probablemente eres el mejor de los de tu edad, pero Valentine es uno de los mejores que ha existido nunca. Hizo falta una gigantesca batalla para derrotarle». «Y no se quedó tumbado exactamente», concluyó Isabel, examinando los dientes de su tenedor, al parecer. «Pero nosotros estamos aquí», insistió Jace. «Nosotros estamos aquí debido a los acuerdos. No hay nadie más. Si no hacemos algo...» «Vamos a hacer algo», repuso Hodge. «Enviaré a la clave un mensaje esta noche. Podrían tener un cuerpo de Nephilim aquí mañana mismo si quisieran. Ellos se ocuparán de todo. Tú has hecho más que suficiente». Jace se aquietó, pero sus ojos siguieron reluciendo. «No me gusta». «No tiene que gustarte», replicó Alec. «Simplemente tienes que callarte y no hacer ninguna estupidez». «¿Pero qué pasa con mi madre?», exigió Claire. «No puede esperar a que alguien representante de la clave aparezca. Valentine la tiene en estos momentos. Pangborn y Blackwell lo dijeron, y él podría estar...» No fue capaz de pronunciar la palabra tortura, pero Claire sabía que no era la única en pensar en ella. De repente nadie en la mesa fue capaz de mirarla a los ojos, excepto Simon. «Haciéndole daño», dijo este finalizando su frase. Pero Claire también dijeron que estaba inconsciente y que Valentine no estaba contento con eso. Parece que está esperando a que despierte. «Yo permanecería inconsciente si fuera ella», rezongó Isabel. «Pero eso podría suceder en cualquier momento», replicó Claire, haciendo caso omiso de Isabel. Pensaba que la clave tenía el compromiso de proteger a la gente. No debería haber cazadores de sombras aquí en este momento. No deberían estar ya buscándola. «Eso sería más fácil», espetó Alec, «si tuviéramos alguna ligera idea de dónde buscar». «Pero la tenemos», afirmó Jace. «¿La tienes?». Claire le miró sobresaltada y ansiosa. «¿Dónde?». «Aquí». Jace se inclinó y le acercó los dedos a la sien con tanta suavidad que un rubor invadió el rostro de la muchacha. «Todo lo que necesitamos saber está encerrado en tu cabeza, bajo esos bonitos rizos». Claire alzó la mano para tocar sus cabellos en actitud protectora. «No creo que...». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», inquirió Simon con brusquedad. «¿Abrirle la cabeza con un cuchillo para llegar hasta ello?». Los ojos de Jace centellearon, pero respondió con calma: «En absoluto. Los hermanos silenciosos pueden ayudarla a recuperar sus recuerdos». «Tú odias a los hermanos silenciosos», protestó Isabel. «No les odio», respondió él sencillamente. «Les temo. No es la misma cosa». «Creí que dijiste que eran bibliotecarios», dijo Claire. «Son bibliotecarios». Simon lanzó un silbido. «Esos deben matarte si te atrasas en el pago de las cuotas». «Los hermanos silenciosos son archiveros, pero eso no es todo lo que son», interrumpió Hodge en un tono que parecía indicar que se le estaba acabando la paciencia. «Para poder fortalecer sus mentes, han elegido asumir algunas de las runas más poderosas jamás creadas. El poder de esas runas es tan grande que su uso...». Calló, y Claire oyó la voz de Alec en su mente diciendo: «Se mutilan». «Bueno, deforma y retuerce su forma física. No son guerreros en el mismo sentido en que otros cazadores de sombras son guerreros. Sus poderes son poderes de la mente, no del cuerpo». «¿Leen la mente?», preguntó Claire con un hilillo de voz. «Entre otras cosas, son los más temidos de todos los cazadores de demonios». «No sé», indicó Simon. «No me suena tan terrible. Preferiría que alguien se dedicara a entretenerse con mi mente en lugar de cortarme la cabeza». «Entonces eres un idiota mucho más grande de lo que pareces», espetó Jace.
pasos dan realmente miedo. La mano de Hodge estaba fuertemente cerrada sobre la mesa. Son muy poderosos, declaró. Se mueven en la oscuridad y no hablan, pero pueden abrir la mente de un hombre del mismo modo en que cascarías una nuez y dejar a esa persona chillando sola en la oscuridad si es eso lo que desean. Claire miró a Jace horrorizada. ¿Quieres entregarme a ellos? Quiero que ellos te ayuden. Jace se inclinó sobre la mesa, tan cerca que ella pudo ver las motas ambarinas más oscuras de sus ojos claros. Tal vez no podamos buscar la copa, siguió en su voz baja. Tal vez la clave hará eso, pero lo que hay en tu mente te pertenece a ti. Alguien ha ocultado secretos ahí, secretos que no puedes ver. ¿No quieres conocer la verdad sobre tu propia vida? No quiero a otra persona metida en mi cabeza, contestó ella con voz débil. Sabía que él tenía razón, pero la idea de entregarse a seres que incluso los cazadores de sombras consideraban escalofriantes le helaba la sangre. Iré contigo, se ofreció Jace. Me quedaré contigo mientras lo hacen. Ya es suficiente. Simon se había levantado de la mesa, rojo de rabia. Déjala en paz. Alec echó una mirada rápida a Simon, como si acabara de advertir su presencia, mientras apartaba los despeinados cabellos negros de los ojos con los dedos y pestañeaba. ¿Qué haces tú todavía aquí, mundano? Simon hizo como si no existiera. He dicho que la dejes en paz. Jace le echó una lenta mirada dulcemente ponzoñosa. Alec tiene razón, dijo. El instituto tiene el deber de dar refugio a cazadores de sombras, no a sus amigos mundanos, en especial cuando estos han dejado de ser bienvenidos. Isabel se puso en pie y agarró a Simon por el brazo. Yo le acompañaré afuera. Por un momento pareció como si Simon fuera a resistirse, pero captó la mirada de Claire desde el otro lado de la mesa, negando levemente con la cabeza, y se calmó. Con la cabeza alta dejó que Isabel le condujera fuera de la habitación. Claire se puso en pie. Estoy cansada, anunció. Quiero irme a dormir. Apenas has comido nada, protestó Jace. Ella apartó la mano que él alargaba. No tengo hambre. En el pasillo hacía más fresco que en la cocina. Claire se apoyó en la pared tirando de la camiseta que se le pegaba al sudor frío del pecho. Pasillo adelante pudo ver cómo las sombras engullían las figuras de Isabel y Simon que se alejaban. Cuando se había convertido Simon en responsabilidad de Isabel en lugar de suya, si había una cosa que estaba aprendiendo de todo aquello, era lo fácil que resultaba perder lo que uno había creído que tenía para siempre. La habitación era toda dorada y blanca, con paredes altas que brillaban como esmalte y un techo muy arriba, transparente y reluciente como diamantes. Claire llevaba puesto un vestido de terciopelo verde y sostenía un abanico dorado en la mano. Los cabellos retorcidos en un nudo que derramaban rizos hacían que sintiera la cabeza extrañamente pesada cada vez que la giraba para mirar a su espalda. ¿Ves a alguien más interesante que yo?, preguntó Simon. En el sueño Simon era misteriosamente un bailarín experto que la conducía a través de la multitud como si fuera una hoja atrapada en la corriente de un río. Iba vestido de negro como un cazador de sombras y eso le favorecía mucho. Cabello oscuro, piel ligeramente tostada, dientes blancos. Es atractivo, pensó Claire con repentina sorpresa. No hay nadie más interesante que tú, respondió ella. Es simplemente este lugar. Nunca he visto nada igual. Volvió la cabeza otra vez cuando pasaron ante una fuente de champán, una enorme bandeja de plata en cuyo centro había una sirena con una jarra, vertiendo el líquido espumoso por encima de su espalda desnuda. La gente llenaba sus copas en la fuente riendo y conversando. La sirena movió la cabeza cuando Claire pasó y sonrió. La sonrisa mostró unos dientes blancos, tan afilados como los de un vampiro. Bienvenida a la ciudad de cristal, dijo una voz que no era la de Simon. Claire descubrió que Simon había desaparecido y que ahora bailaba con Jace, que iba vestido de blanco, con una camisa de algodón que podía ver las marcas negras a través de él. Llevaba una cadena de bronce alrededor de la garganta y su cabello y
sus ojos parecían más dorados que nunca. Pensó en lo mucho que le gustaría pintar su retrato con la opaca pintura dorada que a veces se veía en los iconos rusos. ¿Dónde está Simon?, preguntó mientras volvían a girar alrededor de la fuente de champán. Claire vio a Isabel allí con Alec, ambos vestidos de azul cobalto. Iban cogidos de la mano como Hansel y Gretel en el bosque oscuro. «Este lugar es para los vivos», dijo Jace. Sus manos eran frías sobre las de ella y fue consciente de ellas de un modo en que no lo había sido de las de Simon. Le miró entrecerrando los ojos. «¿Qué quieres decir?». Él se inclinó muy cerca, sintió sus labios sobre la oreja. No estaban nada fríos. «Despierta, Claire», murmuró. «Despierta, despierta». Se sentó en la cama de golpe, jadeante, con los cabellos pegados al cuello por un sudor frío. Le sujetaban las muñecas con fuerza. Intentó desasirse. Entonces comprendió quién la sujetaba. Jace. Sí. Estaba sentado en el borde de la cama. ¿Cómo había llegado ella a una cama? Despeinado y medio despierto, con los cabellos de recién levantado y ojos soñolientos. «Suéltame». «Lo siento». Los dedos de él resbalaron de las muñecas de Claire. «Has intentado pegarme cuando he pronunciado tu nombre». «Estoy un poco nerviosa, supongo». Miró a su alrededor. Estaba en un pequeño dormitorio amueblado con madera oscura. Por la tenue luz que penetraba por la ventana entreabierta, imaginó que amanecía o que acababa de hacerlo. Su mochila estaba apoyada en una pared. «¿Cómo he llegado aquí? No recuerdo». «Te encontré dormida en el pasillo». Jace parecía divertido. «Hooch me ayudó a meterte en la cama. Pensó que estarías más cómoda en un cuarto de invitados que en la enfermería». «Vaya, no recuerdo nada». Se pasó los dedos por los cabellos, apartándose desaliñados rizos de los ojos. «¿Qué hora es de todos modos?» «Sobre las 5. «¿De la mañana?». Le miró iracunda. «Será mejor que tengas una buena razón para despertarme». «¿Por qué? ¿Tenías un sueño agradable?». Ella todavía podía oír música en los oídos, sentir las pesadas joyas acariciando sus mejillas. «No lo recuerdo». Él se puso en pie. «Uno de los hermanos silenciosos está aquí para verte. Hooch me ha enviado a despertarte. En realidad ofreció despertarte él mismo, pero puesto que son las 5 de la mañana, imaginé que te sentirías menos irritable si tenías algo agradable que contemplar». «¿Eso se refiere a ti? ¿A qué otra cosa?». «No he accedido a verlos», le espetó ella a los hermanos silenciosos. «¿Quieres encontrar a tu madre o no?», inquirió él. Le miró fijamente. Solo tienes que reunirte con el hermano Jeremiah, eso es todo. Incluso puede que te guste. Tiene un gran sentido del humor para ser un tipo que nunca dice nada». Claire se llevó las manos a la cabeza. «Sal para que pueda cambiarme». Sacó las piernas fuera de la cama en cuanto la puerta se cerró tras él. Aunque apenas había amanecido, un calor húmedo empezaba a acumularse ya en la habitación. Cerró la ventana y entró en el cuarto de baño para lavarse la cara y enjuagarse la boca, que le sabía a papel viejo. Al cabo de 5 minutos ya estaban metiendo los pies en sus zapatillas deportivas verdes. Se había puesto unos shorts vaqueros y una camiseta lisa negra. Si al menos sus delgadas piernas pecosas se parecieran más a las extremidades suaves y estilizadas de Isabel. Pero no se podía hacer nada. Se recogió el cabello en una cola de caballo y fue a reunirse con Jace en el pasillo. Iglesia estaba allí con él, farfullando y describiendo círculos nerviosamente. «¿Qué le pasa al gato?», preguntó Claire. «Los hermanos silenciosos le ponen nervioso». «Suena como si pusieran nervioso todo el mundo». Jace le dedicó una leve sonrisa. Iglesia maulló cuando iniciaron la marcha por el pasillo, pero no le siguió. Al menos las gruesas piedras de los muros de la catedral todavía retenían algo del frescor de la noche. Los pasillos estaban oscuros y fríos. Cuando llegaron a la biblioteca, a Claire le sorprendió ver que las lámparas estaban apagadas.
La habitación estaba iluminada únicamente por la luz lechosa que se filtraba a través de las altas ventanas situadas en el techo abovedado. Oates se hallaba sentado tras el enorme escritorio, vestido con un traje. Los cabellos canosos le brillaban plateados por la luz del amanecer. Por un instante, Claire creyó que estaba solo en la habitación, que Jace le había gastado una broma. Entonces vio que una figura salía de la penumbra y comprendió que lo que había creído que era un trozo de sombra más oscura era en realidad un hombre. Un hombre alto con una gruesa túnica que le cubría desde el cuello a los pies. La capucha estaba alzada ocultando su rostro. La túnica misma era del color del pergamino y los intrincados diseños rúnicos a lo largo del repulgo y las mangas parecían haber sido pintadas allí con sangre que empezaba a secarse. A Claire se le erizó el vello de los brazos y el cogote, pinchándola de un modo casi doloroso. Este, presentó Oates, es el hermano Jeremiah de la ciudad silenciosa. El hombre avanzó hacia ellos, el grueso manto arremolinándose mientras se movía, y Claire comprendió que era lo que había en él que resultaba extraño. No hacía el menor ruido al andar, no se oía ni la más leve pisada. Incluso la capa que debería haber susurrado se movía silenciosa. Se preguntó si no era un fantasma, pero no, se dijo cuando él se detuvo frente a ella, porque le envolvía un extraño olor dulzón, como de incienso y sangre, el olor de algo vivo. «Y esta, Jeremiah», dijo Oates alzándose del escritorio, «es la chica sobre la que os escribí, Clarissa Frey». El rostro encapuchado se volvió despacio hacia ella. Claire se sintió helada hasta la punta de los dedos. «Hola», dijo. No hubo respuesta. «Decidí que tenías razón, Jace», dijo Oates. «Claro que tenía razón», repuso él. «Por lo general la tengo». Oates hizo como si no oyera el comentario. «Anoche envié una carta a la clave sobre todo esto, pero los recuerdos de Claire son de ella. Únicamente ella puede decidir cómo quiere ocuparse del contenido de su cabeza. Si quiere la ayuda de los hermanos silenciosos, debería tener esa posibilidad». Claire no dijo nada. Dorothy había dicho que existía un bloqueo en su mente que ocultaba algo. Por supuesto que quería saber qué era, pero la figura sombría del hermano silencioso era tan, bueno, silenciosa. El mismo silencio emanaba de él, igual que una oscura marea negra y espesa como la tinta. Le helaba los huesos. El rostro del hermano Jeremiah seguía vuelto hacia ella, con nada excepto oscuridad visible bajo su capucha. «Esta es la hija de Jocelyn». Claire profirió una leve exclamación ahogada. Las palabras le habían resonado dentro de la cabeza, como si las hubiese pensado ella misma, pero no lo había hecho. «Sí», dijo Oates, y añadió rápidamente, «pero su padre era un mundano». «Eso no importa», dijo Jeremiah. «La sangre de la clave es preponderante». «¿Por qué ha llamado Jocelyn a mi madre?», inquirió Claire buscando en vano alguna señal de un rostro debajo de la capucha. «¿La conoció?». «Los hermanos mantenían registros de todos los miembros de la clave», explicó Oates. «Registros exhaustivos». «No tan exhaustivos», indicó Jace, «si no sabían siquiera que ella seguía viva». «Es probable que contara con la ayuda de un brujo para su desaparición. La mayoría de los cazadores de sombras no pueden escapar tan fácilmente de la clave». No había emoción en la voz de Jeremiah, no parecía aprobar ni desaprobar las acciones de Jocelyn. «Hay algo que no comprendo», dijo Claire. «¿Por qué iba a pensar Valentine que mi madre tiene la copa mortal? Si ella se tomó tantas molestias para desaparecer, entonces, ¿por qué iba a llevársela con ella?». «Para impedir que él le pusiera las manos encima», contestó Oates. «Ella más que nadie debía de saber lo que sucedería si Valentine tenía la copa, e imagino que no confiaba en que la clave pudiera conservarla, no después de que Valentine se la hubiera arrebatado una vez». «Supongo». Claire no pudo mantener la duda alejada de su voz. Todo ello parecía tan improbable. Intentó imaginarse a su madre huyendo al amparo de la oscuridad, con una gran copa de oro escondida en el
las muescas donde habían estado los ojos en el pasado. Ya no los tenía. Los labios estaban entrecruzados con un dibujo de líneas oscuras que recordaban puntos de sutura. Comprendió entonces a qué se había referido Isabel al hablar de mutilación. Los hermanos de la ciudad silenciosa no mienten, dijo Jeremiah. Si queréis la verdad de mí la tendréis, pero os pido lo mismo a cambio. Claire alzó la barbilla. Yo tampoco soy una mentirosa. La mente no puede mentir. Jeremiah fue hacia ella. Son tus recuerdos lo que quiero. El olor a sangre y a tinta era sofocante. La muchacha sintió una oleada de pánico. Espere. Claire, era Houtz el tono de su voz dulce. Es totalmente posible que haya recuerdos que has enterrado o reprimido, recuerdos formados cuando eras demasiado joven para poseer una memoria consciente de ellos, y el hermano Jeremiah los puede alcanzar. Nos ayudaría mucho. Ella no dijo nada, mordiéndose el interior del labio. Odiaba la idea de que alguien se introdujera en su mente, que tocara recuerdos tan personales y ocultos que ni siquiera ella podía llegar hasta ellos. Ella no tiene que hacer nada que no quiera hacer, dijo Jace de improviso, ¿verdad? Claire respondió antes de que Houtz pudiera decir nada. Está bien, lo haré. El hermano Jeremiah asintió con un sucinto gesto y avanzó hacia ella con aquella ausencia de sonido que hacía que Claire sintiera escalofríos en la espalda. Dolerá, musitó ella. Él no respondió, pero sus estrechas manos blancas se alzaron para tocarle la cara. La piel de sus dedos era fina como pergamino, pintada toda ella con runas. Claire sintió el poder que contenían, saltando como electricidad estática para aguijonearle la piel. Cerró los ojos, pero no antes de ver la expresión ansiosa que cruzó por el rostro de Houtz. Se arremolinaron colores sobre la oscuridad que había tras sus párpados y sintió una presión, un fuerte tirón en la cabeza, las manos y los pies. Cerró con fuerza las manos luchando contra el peso, la negrura. Sintió como si la estrujaran contra algo duro y rígido, como si la aplastaran lentamente. Se oyó jadear y de improviso sintió frío por todo el cuerpo, un frío invernal. Como en un fogonazo, vio una calle helada, edificios grises que se alzaban sobre su cabeza, una explosión de blancura que les azotaba el rostro con gélidas partículas. ¿Es suficiente? La voz de Jace se abrió paso a través del frío invernal y la nieve que caía desapareció, convertida en una lluvia de chispas blancas. Los ojos de Claire se abrieron de golpe. Poco a poco la biblioteca fue apareciendo con claridad, las paredes repletas de libros, los rostros inquietos de Houtz y Jace. El hermano Jeremiah estaba de pie inmóvil, un ídolo tallado de marfil y tinta roja. Claire percibió unos agudos dolores en las manos y al mirar hacia abajo vio líneas rojas surcando la piel en los lugares en los que se había clavado las uñas. Jace, dijo Houtz en tono reprobatorio, mírale las manos. Jace señaló en dirección a Claire, que cerró los dedos para tapar sus palmas lastimadas. Houtz posó una amplia mano sobre el hombro de la muchacha. ¿Te encuentras bien? Ella movió lentamente la cabeza para asentir. El aplastante peso había desaparecido, pero podía notar el sudor que le empapaba los cabellos, que le pegaba la camiseta a la espalda igual que cinta adhesiva. Hay un bloqueo en tu mente, dijo el hermano Jeremiah. No se puede llegar hasta tus recuerdos. ¿Un bloqueo?, preguntó Jace. ¿Quiere decir que ha reprimido sus recuerdos? No, me refiero a que los han bloqueado de su mente consciente a través de un hechizo. No puedo romperlo aquí. Tendrá que venir a la ciudad de Hueso y presentarse ante la hermandad. ¿Un hechizo?, dijo Claire incrédula. ¿Quién puede haberme puesto un hechizo? Nadie le respondió. Jace miró a su tutor. Este estaba sorprendentemente pálido, teniendo en cuenta que aquello había sido idea suya. Houtz, ella no debería tener que ir si no pasa nada. Claire inspiró profundamente. Le dolían las manos allí donde se había herido con las uñas y quería desesperadamente tumbarse en algún lugar oscuro y descansar.
saber la verdad. Quiero saber qué hay en mi cabeza. Jace asintió una sola vez. Estupendo. Entonces iré contigo. Abandonar el instituto fue como introducirse en una bolsa de lona húmeda y caliente. El aire húmedo presionaba con fuerza sobre la ciudad, convirtiendo el aire en un caldo mugriento. No entiendo por qué tenemos que marcharnos separados del hermano Jeremiah, refunfuñó Claire. Estaba de pie en la esquina frente al instituto. Las calles estaban desiertas a excepción de un camión de la basura que circulaba pesadamente más adelante. ¿Es que le da vergüenza que le vean con cazadores de sombras o algo así? La hermandad son cazadores de sombras, indicó Jace. De algún modo, el joven conseguía parecer fresco a pesar del calor. Claire sintió ganas de abofetearle por ello. Supongo que fue a buscar su coche, dijo ella con sarcasmo. Jace sonrió burlón. Algo parecido. La muchacha sacudió negativamente la cabeza. Me sentiría mucho mejor si Hoots hubiese venido con nosotros. Vaya, no soy protección suficiente para ti. No es protección lo que necesito justo ahora. Es alguien que me ayude a pensar. Recordando repentinamente, se llevó una mano a la boca. Ah, Simon. No, soy Jace, repuso este pacientemente. Simon es esa pequeña comadreja con el horrible corte de pelo y un pésimo sentido de la moda. Vamos, cállate, replicó ella, pero fue más algo automático que sentido. Tenía la intención de telefonearle antes de irme a acostar, saber si había llegado bien a casa. Meneando la cabeza, Jace contempló los cielos como si estuvieran a punto de abrirse y revelar los secretos del universo. Con todo lo que está sucediendo, ¿te preocupas por cara de comadreja? No le llames así, no se parece a una comadreja. Puede que tengas razón, repuso él. He conocido a una o dos comadrejas atractivas en mis tiempos. Se parece más a una rata. Él no sé, probablemente esté en casa tumbado en un charco de su propia baba. Tú espera a que Isabel se canse de él y tendrás que recoger los pedazos. ¿Es probable que Isabel se canse de él?, preguntó Claire. Jace lo meditó. Sí, contestó. Claire se preguntó si tal vez Isabel no sería más lista de lo que Jace pensaba. Quizá comprendería el tipo tan alucinante que era Simon, lo divertido, lo listo, lo estupendo que era. A lo mejor empezarían a salir. La idea le llenó de indescriptible horror. Absorta en sus pensamientos, tardó varios instantes en advertir que Jace le había estado diciendo algo. Cuando le miró pestañeando, vio que una sonrisa maliciosa se extendía por su rostro. ¿Qué?, preguntó de mala gana. Ojalá dejaras de intentar desesperadamente atraer mi atención de este modo, dijo él. Se ha vuelto embarazoso. El sarcasmo es el último refugio de los que tienen la imaginación en bancarrota, le respondió ella. No puedo evitarlo. Uso mi afilado ingenio para ocultar mi dolor interior. Tu dolor no tardará en ser exterior si no sales del tráfico. ¿Es que quieres que te atropelle un taxi? No seas ridícula, respondió él. Jamás conseguiríamos un taxi con tanta facilidad en este vecindario. Como si le hubieran oído, un alargado coche negro con ventanas tintadas se acercó a la acera con un retumbo sordo y se detuvo frente a Jace con el motor ronroneando. Era largo, de líneas elegantes y muy pegado al suelo como una limusina, con las ventanillas curvándose hacia el exterior. Jace miró a Claire de soslayo. Había regocijo en su mirada, pero también cierta urgencia. Ella volvió a echar una ojeada al coche, dejando que su mirada se relajara, dejando que la fuerza de lo que era real perforara el velo del glamour para poder ver la realidad más allá del encantamiento. Entonces el coche adoptó el aspecto de la carroza de Cenicienta, aunque en lugar de ser rosa, dorada y azul como un huevo de Pascua, era negra como el terciopelo, con las ventanillas tintadas. Las ruedas eran negras, las guarniciones de cuero negro, todas negras. El asiento de metal negro del cochero lo ocupaba el hermano Jeremiah, sosteniendo un juego de riendas negras en sus manos enguantadas. Su rostro estaba oculto bajo la capucha de la túnica color pergamino. En el otro
seguía allí parada y boquiabierta. Él la tomó del brazo y medio la empujó a través de la portezuela abierta del carruaje, montando tras ella. El carruaje se puso en movimiento antes de que hubiera cerrado la portezuela tras ellos. El joven cayó hacia atrás sobre su asiento, de lustroso tapizado afelpado, y dirigió una mirada a su compañera. Una escolta personal a la ciudad de Hueso no es algo a lo que hacerle ascos. No le estaba haciendo ascos, simplemente estaba sorprendida. No esperaba, quiero decir, pensé que era un coche. Simplemente relájate, repuso Jace. Disfruta de ese olor a carruaje nuevo. Claire puso los ojos en blanco y giró la cabeza para mirar las ventanillas. Habría pensado que un coche de caballos lo tendría muy difícil en el tráfico de Manhattan, pero se movían hacia el centro con facilidad, avanzando sigilosamente entre el rugir de taxis, autobuses y utilitarios que congestionaban la avenida. Frente a ellos un taxi amarillo cambió de carril, cortándoles el paso. Claire se puso tensa, preocupada por los caballos, pero entonces el carruaje dio un bandazo hacia arriba y los corceles saltaron ágilmente al techo del taxi. Ella sofocó una exclamación ahogada. El carruaje, en lugar de arrastrarse tras ellos por el suelo, se alzó en el aire detrás de los caballos, subiendo con suavidad y en silencio al taxi para pasar por encima de él y volver a descender en el otro lado. Claire miró un momento para atrás cuando el vehículo tocó el suelo otra vez con una sacudida. Siempre pensé que los conductores de taxi no prestaban atención al tráfico, pero esto es ridículo, dijo con voz débil. Solo porque ahora puedas ver a través del glamour. Jace dejó que el final de la frase flotara delicadamente en el aire entre ellos. Solo puedo hacerlo cuando me concentro, dijo ella. Me produce cierto dolor de cabeza. Apuesto a que se debe al bloqueo que hay en tu mente. Los hermanos se ocuparán de eso. ¿Y entonces qué? Entonces verás el mundo como es, infinito, repuso él con una seca sonrisa. No me lances citas de Blake. La sonrisa se tornó menos seca. No creía que fueras a reconocerlo. No me pareces alguien que lea mucha poesía. Todo el mundo conoce esa cita debido a los The Doors. Jace la miró sin comprender. The Doors era un grupo de música. Si tú lo dices, repuso él. Supongo que no tienes mucho tiempo para disfrutar de la música, comentó Claire pensando en Simon, para quien la música era toda la vida, dedicándote a lo que te dedicas. Él se encogió de hombros. Quizá algún que otro coro gimiente de condenados. Claire le miró rápidamente para comprobar si bromeaba, pero estaba inexpresivo. Pero ayer estabas tocando el piano, empezó, en el instituto, de modo que debes... El carruaje volvió a ascender con un bandazo. Claire se sujetó al borde del asiento y se quedó boquiabierta. Pasaban por el techo de un autobús de la línea M1 que iba al centro de la ciudad. Desde aquella posición estratégica podía ver los pisos superiores de los edificios que bordeaban la avenida, minuciosamente esculpidos con gárgolas y cornisas decorativas. No hacía más que pasar el rato, respondió Jace sin mirarla. Mi padre insistió en que aprendiera a tocar un instrumento. Suena estricto tu padre. En absoluto. El tono del muchacho era cortante. Me mimaba. Me lo enseñó todo, el manejo de las armas, demonología, tradiciones arcanas, lenguas antiguas. Me daba cualquier cosa que deseara, caballos, armas, libros, incluso un halcón de caza. Pero armas y libros no son precisamente lo que muchos niños quieren por Navidad, pensó Claire mientras el carruaje volvía a caer al asfalto con un ruido sordo. ¿Por qué no mencionaste a Hodge que conocías a los hombres con los que hablaba Luke y que eran los que mataron a tu padre? Jace bajó los ojos. Claire le siguió la mirada hasta las manos. Eran delgadas y cuidadas, las manos de un artista, no de un guerrero. El anillo que ella había advertido antes centelleó en su dedo. Claire pensó que debería haber algo de femenino en un muchacho que llevara un anillo, pero no lo había.
El anillo mismo era sólido y confeccionado en plata oscura, con un dibujo de estrellas alrededor. Tenía grabada una W. Porque si lo hiciera, respondió él, sabría que quiero matar a Valentine yo mismo, y jamás me dejaría intentarlo. ¿Te refieres a que quieres matarlo para vengarte? Para hacer justicia, repuso Jace. Jamás supe quién mató a mi padre, ahora lo sé. Esta es mi oportunidad de corregirlo. Claire no veía cómo matar a una persona podía corregir la muerte de otra, pero tuvo la sensación de que no iba a servir de nada decirlo. Pero tú sabías quién lo mató, dijo. Fueron esos dos hombres, dijiste. Jace no la miraba, así que Claire dejó que su voz se apagara. En aquel momento cruzaban Astor Place, esquivando por poco un tranvía morado de la Universidad de Nueva York que se abría paso entre el tráfico. Los peatones que pasaban parecían aplastados por el aire pesado, igual que insectos inmovilizados bajo cristal. Algunos grupos de chicos sin techo estaban apelotonados alrededor de la base de una enorme estatua de latón, con carteles de cartón donde pedían dinero apoyados frente a ellos. Claire vio a una muchacha de aproximadamente su edad, con la cabeza perfectamente afeitada, recostada contra un muchacho de piel morena con rastas y el rostro adornado con una docena de piercings. El muchacho giró la cabeza al pasar el carruaje, como si pudiera verlo, y ella distinguió el destello de sus ojos. Uno estaba nublado, como si careciera de pupila. Tenía 10 años, dijo Jace. Claire volvió la cabeza para mirarle. No mostraba ninguna emoción, siempre parecía palidecer cuando hablaba de su padre. Vivíamos en una mansión en el campo. Mi padre siempre dijo que era más seguro estar lejos de la gente. Les oí venir por el camino que llevaba a la casa y fui a decírselo. Me dijo que me escondiera, así que me escondí bajo las escaleras. Vi a esos hombres entrar. Llevaban a otros con ellos. No hombres, repudiados. Dominaron a mi padre y le cortaron el cuello. La sangre corrió por el suelo. Me empapó los zapatos. No me moví. Claire tardó un momento en darse cuenta de que él había acabado de hablar y otro en recuperar la voz. Lo siento mucho, Jace. Los ojos del muchacho brillaron en la oscuridad. No entiendo por qué los mundanos siempre se disculpan por cosas que no son culpa suya. No me estoy disculpando. Es un modo de establecer empatía, de decir que siento que seas desgraciado. No soy desgraciado, contestó él. Solo la gente sin un propósito es desgraciada. Yo tengo un propósito. ¿Quieres decir matar a demonios o vengarte por la muerte de tu padre? Ambas cosas. ¿Querría realmente tu padre que mataras a esos hombres solo por venganza? Un cazador de sombras que mata a uno de sus camaradas es peor que un demonio y debería ser suprimido igual que uno de ellos, replicó Jace, sonando como si recitara las palabras de un libro de texto. ¿Pero son todos los demonios malvados?, preguntó ella. Quiero decir, si todos los vampiros no son malvados y todos los hombres lobos no son malvados, quizá... Jace se revolvió contra ella, exasperado. No es la misma cosa en absoluto. Los vampiros, los hombres lobo, incluso los brujos son humanos en parte de este mundo, nacidos en él. Pertenecen a este sitio, pero los demonios vienen de otros mundos, son interdimensionales. Llegan a un mundo y lo consumen. No saben construir, solo destruir. No saben crear, solo usar. Agotan un lugar hasta convertirlo en cenizas y cuando está muerto se trasladan al siguiente. Es vida lo que quieren, no solo tu vida o la mía, sino toda la vida de este mundo, sus ríos y ciudades, sus océanos, todo ello. Y lo único que se interpone entre ellos y la destrucción de todo esto, señaló fuera de la ventanilla del carruaje, agitando la mano como si quisiera indicar todo en la ciudad, desde los rascacielos de la parte alta al atasco del tráfico de una calle de Houston. Son los Nephilim. Ah, dijo Claire, pues no parecía que hubiera mucho más que decir. ¿Cuántos otros mundos existen? Nadie lo sabe. Cientos, millones, tal vez. Y son todos mundos muertos, agotados.
Sintió que el estómago le daba un vuelco, aunque podría haber sido la sacudida de cuando pasaron por encima de un mini color morado, dando una vuelta de campana. Eso parece tan triste. No he dicho eso. La oscura luz naranja de la neblina de la ciudad se derramó al interior de la ventanilla, trazando su anguloso perfil. Probablemente existen otros mundos vivos como el nuestro, pero únicamente los demonios pueden viajar entre ellos, en parte debido a que son principalmente incorpóreos, aunque nadie sabe exactamente por qué. Gran número de brujos lo han intentado y jamás ha funcionado. Nada de la tierra puede atravesar las salvaguardas colocadas entre los mundos. Si pudiéramos, prosiguió, podríamos cerrarles el paso para impedir que vinieran aquí, pero nadie ha conseguido nunca averiguar cómo hacer eso. De hecho, cada vez llegan más de ellos. En el pasado se trataba de pequeñas invasiones demoníacas que podían contenerse fácilmente, pero desde que tengo uso de razón, cada vez son más los que se filtran a través de las salvaguardas. La clave se pasa el tiempo enviando cazadores de sombras y en muchas ocasiones no regresan. Pero si tuvierais la copa mortal, podríais crear más, ¿verdad? ¿Más cazadores de demonios?, preguntó Claire tímidamente. Claro, contestó Jace, pero hace ya años que no tenemos la copa y muchos de nosotros morimos jóvenes, de modo que nuestro número mengua. No os estáis... Claire buscó la palabra correcta, reproduciendo. Jace profirió una carcajada justo cuando el carruaje efectuó un repentino y pronunciado giro a la izquierda. El muchacho se sujetó bien, pero Claire se vio arrojada contra él. Este la agarró y la apartó con suavidad, pero con firmeza. La joven sintió la presión fría del anillo de plata como una esquirla de hielo contra su piel sudorosa. Por supuesto, repuso el burlón, nos encanta reproducirnos, es una de nuestras diversiones favoritas. Claire se apartó de él, con el rostro ardiendo en la oscuridad, y giró la cabeza para mirar por la ventanilla. Corrían en dirección a una gruesa reja de hierro forjado, emparrada de oscuras enredaderas. Hemos llegado, anunció Jace, mientras el suave rodar de ruedas sobre asfalto se convertía en el traqueteo de los adoquines. Claire vislumbró palabras sobre un arco cuando pasaron bajo el cementerio Marble de la ciudad de Nueva York. ¿Pero dejaron de enterrar a gente en Manhattan hace un siglo, no es cierto?, preguntó. Avanzaban por un estrecho callejón con elevadas paredes de piedra a ambos lados. La ciudad de hueso ha estado aquí más tiempo que eso. El carruaje se detuvo en seco con un bandazo. Claire dio un brinco cuando Jace alargó el brazo, pero este se limitaba a extenderlo por delante de ella para abrir la portezuela en su lado. El brazo estaba levemente musculado y recubierto de vello dorado, fino como el polen. Uno no tiene elección, ¿verdad?, inquirió ella, en lo de ser cazador de sombras. No puedes desentenderte de ello. No, respondió él. La portezuela se abrió de par en par y dejó entrar una ráfaga de aire bochornoso. El vehículo se había detenido sobre una amplia plaza de césped verde rodeada de paredes de mármol cubiertas de musgo. Pero si tuviera elección, esto seguiría siendo lo que elegiría. ¿Por qué? Él enarcó una ceja, lo que hizo que Claire se sintiera instantáneamente celosa. Siempre había deseado poder hacer aquello. Porque, contestó él, es para lo que sirvo. Saltó fuera del carruaje. Claire se deslizó hasta el borde del asiento balanceando las piernas. Había una buena distancia hasta los adoquines. Saltó. El impacto le dejó los pies doloridos, pero no cayó. Se volvió en redondo, triunfal, y se encontró con Jace, que la observaba. Te habría ayudado a bajar, dijo este. No pasa nada, respondió ella pestañeando. No tenías por qué. El joven echó un vistazo detrás de él. El hermano Jeremiah descendía de su puesto tras los caballos con una silenciosa caída de túnica. No proyectaba ninguna sombra sobre la hierba tostada por el sol. Venid, dijo.
Se alejó majestuosamente del carruaje y las reconfortantes luces de la segunda avenida, yendo hacia el centro oscuro del jardín. Estaba claro que esperaba que lo siguieran. La hierba estaba seca y crujía bajo los pies. Las paredes de mármol a ambos lados eran lisas y nacaradas. Había nombres grabados en la piedra de las paredes, nombres y fechas. Claire tardó un momento en comprender que se trataba de indicadores de sepulturas. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Dónde estaban los cuerpos? En las paredes, enterrados de pie, como si los hubiesen emparedado en vida. Había olvidado mirar por dónde iba, y cuando chocó contra algo inconfundiblemente vivo, soltó un sonoro grito. Era Jace. No chilles de ese modo, despertarás a los muertos. Ella le miró con el entrecejo fruncido. ¿Por qué te detienes? Él señaló al hermano Jeremiah, que se había detenido frente a una estatua solo ligeramente más alta que él, cuya base estaba cubierta de musgo. Era la estatua de un ángel. El mármol estaba tan pulido que parecía transparente. El rostro del ángel era fiero, hermoso y triste, y en unas largas manos blancas sostenía una copa, en cuyo borde había joyas de mármol incrustadas. Algo en la estatua cosquilleó en la memoria de Claire con una inquietante familiaridad. Había una fecha grabada en la base, 1234, y unas palabras alrededor de ella: Nephilim, facilis descensus Saverni. ¿Se supone que eso es la copa mortal?, preguntó. Jace asintió. Y ese es el lema de los Nephilim, los cazadores de sombras, ahí en la base. ¿Qué significa? La amplia sonrisa de Jace fue un destello blanco en la oscuridad. Significa cazadores de sombras. Les sienta mejor el negro que a las viudas de nuestros enemigos desde 1234. Jace. Significa, dijo Jeremiah, el descenso al infierno es fácil. Bonito y optimista, indicó Claire, pero un escalofrío le recorrió la piel a pesar del calor. Tener eso ahí es una muestra del sentido del humor de los hermanos, dijo Jace, ya lo verás. La muchacha miró al hermano Jeremiah. Este había sacado una estela que brillaba tenuemente de algún bolsillo interior de su túnica y con la punta trazaba el dibujo de una runa sobre la base de la estatua. De repente la boca del ángel de piedra se abrió de par en par en un silencioso grito y un enorme agujero negro apareció en la zona cubierta de césped a los pies de Jeremiah. Parecía una tumba abierta. Claire se aproximó despacio al borde y atisbó al interior. Unos peldaños de granito conducían al interior del agujero, con los bordes desgastados por años de uso. A intervalos había antorchas colocadas a lo largo de los peldaños, llameando con luz verde y azul cielo. El final de la escalera se perdía en la oscuridad. Jace inició el descenso con la naturalidad de quien encuentra familiar una situación, aunque no precisamente cómoda. A mitad de camino de la primera antorcha se detuvo y alzó la vista hacia ella. «Vamos», dijo con impaciencia. Claire apenas había puesto el pie en el primer peldaño cuando sintió que una mano helada le sujetaba el brazo. Levantó los ojos con sorpresa. Era el hermano Jeremiah, que la agarraba de la muñeca. Los gélidos dedos blancos se le clavaban en la carne. Distinguió el brillo óseo de su rostro desfigurado bajo el borde de la capucha. «No temas», dijo su voz en el interior de la mente de Claire. Haría falta más que un simple grito humano para despertar a estos muertos. Cuando le soltó el brazo, la muchacha descendió con rápidos saltitos los peldaños, siguiendo a Jace, con el corazón martilleándole las costillas. Jace había sacado de su soporte una de las antorchas que ardía con una luz verde y la sostenía a la altura de la cabeza. El resplandor daba un tinte verde a su tez. «¿Estás bien?». Ella sintió incapaz de hablar. La escalera finalizó en un rellano plano. Ante ellos se extendía un túnel largo y negro, estirado por las raíces enroscadas de los árboles. Una tenue luz azulada se veía al final del túnel. «Está tan oscuro», susurró ella.
¿Quieres que te coja de la mano? Claire colocó ambas manos a la espalda como una niña pequeña. No me hables en ese tono tan condescendiente, como si fuera una niñita. Bueno, no eres precisamente un gigante, eres demasiado bajita. Jace echó una veloz mirada detrás de ella y la antorcha lanzó una lluvia de chispas debido al movimiento. No hace falta tanta ceremonia, hermano Jeremiah, indicó arrastrando las palabras. Adelante, iremos justo detrás de usted. Claire dio un brinco. Todavía no estaba acostumbrada a las silenciosas idas y venidas del archivero. El hombre se movió sin hacer ruido del lugar donde había estado de pie tras ella y se encaminó al interior del túnel. Al cabo de un momento, ella le siguió apartando a un lado la mano tendida de Jace al pasar. Vamos a dejar la lectura aquí, porque es que este capítulo es muy largo y aún todavía queda bastante. Y este vídeo ya tiene duración de más de 1 hora, así que lo vamos a dejar aquí y continuaremos con la segunda parte del capítulo 10 en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho esta lectura y que os hayáis podido relajar un ratito y evadir un poco de las preocupaciones del día a día. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.